complicado. Entonces los transformadores nos proporcionan esa aislación galvánica para proteger tanto los equipos como las personas, bueno, en especial las personas. Entonces, ¿cuál es la función de los transformadores? Adaptar los niveles, ya sea de tensión o de poder. Y segunda es aislar eléctricamente. Protección. Una aislación entre lo que se está viviendo y lo que se está viviendo. Bueno, en lo de potencial, eso es entendible. De un alto voltaje pasa a un voltaje que va a ser de 8 y 10, que es lo normalizado para aplicar a los reveles o a los dispositivos de medición, porque los transformadores no solo se usan en protección, sino también para medición. Entonces, está lo de potencial, desde cualquier tensión se va a 110. La idea es que el voltaje a medir esté dentro de ese rango. Si hubiera una falla, una elevación, un descenso, tiene que detectar. Bueno, en cuanto a los de corriente, tiene que adaptar las corrientes que circulan para la corriente real, que pueden ser miles de amperes, a un valor normalizado entre 0 y 5 amperes. Debe estar dentro de ese rango. Bueno, estos transformadores tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces ahí es donde está el concepto de linealidad, en que lo que sea directamente proporcional a lo que se está viviendo o lo que está enterando. Cualquiera sea la corriente real, el secundario tiene que estar entre 0 y 5 amperes. Profesor, tanto para los tipos de transformadores, de potencial, de corriente. No, o sea, los de corriente entre 0 y 5 amperes. Los de potencial entre 0 y 110. 610. Sí, eso es lo normal. Independiente de la corriente que exista en el lugar donde estamos viviendo. Perdón, la tensión. ¿No son 115? ¿Por el secundario de un TV? Porque todas las placas de los son 115, por ejemplo, en transmisión son 215. Puede ser. No, 115 uno y 115 en TV. En voltaje se usa 115, 115 y en corriente de, por ejemplo, 1 ampero, 5 amperes de secundario. Bueno, aquí tengo uno de laboratorio. Este es un transformador de potencial. Este es de 80 o 2 tiene dos posibilidades y el secundario es 110. Bueno, puede que lo industrial, como usted dice, sea el 115. Claro. Porque este está diseñado para el laboratorio. Dependiendo como yo hago los puentes aquí, va a ser, la entrada va a ser 380 o va a ser 220. Y en el secundario... Esta es la entrada, ¿cierto? Sí, claro. primario. Es el primario. Y acá está el secundario. Entonces ahí se adapta la relación de transformación. ¿Pero cómo va conectado esto ¿Cómo va conectado esto en el transformador? Bueno, tiene tap. ¿Eso solo está? Claro. Esto se cambia o se pone acá. Se levantan esto. Es como una configuración triángulo estrella. Cambiando la posición va cambiando las relaciones de vuelta. Sí, claro. Y con eso el resultado que cambia la relación entre primario y secundario. Este sí es el primario entonces, sí, ¿o no? Ese es el secundario. Pero que tiene dos salidas de secundario, tiene dos bobinados de secundario entonces. Pero es que tiene dos posibilidades. 380 y 220. Claro. 380 y 220 en el primario, pero en el secundario siempre va a tener 110. Pero Aquí tengamos lo máximo. ¿Tiene dos núcleos de salida en 110 entonces por el secundario? No, es un solo núcleo. Lo que tiene son bobinas. Entonces, ¿cómo se conectan las bobinas? Se suma o se resta. Le agrega más vuelta, le quita vuelta.
Esos son los TAP. ¿Y esa es la clase de precisión, profe? ¿06? Sí. Eso. Sí. Ujú. Eso es 0,6% de error con respecto al voltaje nominal, ¿cierto? Ujú. Bueno, además tiene un dato, aquí dice 200 volt-ampere. ¿Qué sería eso? El Barden. Claro, correcto. ¿Cómo definiría el Barden? El Barden es la carga que se puede conectar en el secundario. Claro, sin que se sature el núcleo. Sí. ¿Qué pasa cuando se satura? No mide más. Claro, ya deja de ser lineal lo que se refleja en el secundario y puede que aumente, se sature Y no va a reflejar lo que se está viendo. y no refleja en el secundario lo que se está viendo, va a marcar menos. Entonces puede que el relé, si es que fuera un relé al cual estamos aplicando eso, puede que no se den ni cuenta que hay una falla, porque si aumenta, se satura, pero como va a ser tan poca la variación, puede que no lo detecte un relé de protección. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando se hacen cálculos de coordinación de protecciones, elegir los transformadores adecuados. Y tienen que tener en consideración ese dato para saber si el transformador está cerca o no de la saturación. O sea, nunca es el límite, siempre permite un poquito más, pero no conviene trabajarlo más. ¿Por qué? Porque en el caso de una falla, los niveles se elevan demasiado. En condiciones normales, cuando es solamente para medición, por ejemplo, no hay mayor problema en trabajarlo cerca de la saturación, porque conocemos los valores, está controlado, pero cuando se usan para protección, tenemos que trabajarlo en la zona baja de la curva de excitación, de tal forma que si hay un aumento inesperado de la corriente, por ejemplo, al elevarse no sature. O sea, ni en el peor caso tiene que saturarse. Entonces se calculan las corrientes de cortocircuito y no se debe saturar con la corriente de cortocircuito. Entonces ahí se va chequeando. Entonces, si un transformador ocurre que se satura cuando hay una falla, hay que reemplazarlo por otro o cambiar la relación de transformación, elevarla de tal forma que lo que se refleje sea menor. Y al elevar la relación de transformación, nos alejamos del punto de saturación. ¿Se entiende eso? Me cuesta ver un poquito. Sí, pero por lo general, una consulta, cuando uno hace un cambio de relación en un sistema que ya está, por ejemplo, andando, ¿cierto? Sí. Si yo cambio una relación de transformación, tengo que hacer un nuevo estudio porque ahí va a cambiar el diseño, claro que el diseño de todas las protecciones. Ahí le va a cambiar el seteo que le va a aplicar al relé. Claro, O sea, la corriente reflejada va a ser menor. claro. Entonces tiene que cambiar. Tengo que hacer ese un ajuste de protección y Claro. usando dos porque El llega a ajuste cambiar la tiene relación. que modificarlo Sí. cuando hace un cambio. Pero es importante ese aspecto. Nunca se le debe saturar ni en el peor de los casos. ¿Y cuál sería el peor de los casos? Cuando ocurre un cortocircuito. Y como ustedes calculan la corriente de cortocircuito, van a saber si el transformador se va a saturar o no. Bueno, conociendo ese dato, hay transformadores mejores que otros. Entonces tendrían que usar un teléfono. Dashland over Allen. Dashland over Allen. ¿Cómo es la curva de excitación? Inicialmente es casi una recta, llega a un punto en que se curva hasta que después ya no va a subir más, pero ese es el punto de saturación. Entonces aquí ponemos campo magnético, aquí ponemos corriente,
flujo y aumentando el flujo, aumenta lo que se está reflejando en la secundaria. Pero cuando nos acercamos a este punto, un mismo aumento, un delta de corriente, va a producir un aumento menor que aquí se nos pudo. Porque se tranquiliza. Claro. Y peor si llegamos a una saturación, en que por más que aumentemos la corriente, ya no vamos a aumentar. Entonces, si está seteado al límite, cuando haya un aumento de corriente, aquí no se va a reflejar nada. Pero ahí se estabiliza y se mantiene en el tiempo. Claro, Los puntos de saturación. esta es corriente. Sí. Entonces, si aumenta la corriente, ya no va a haber un aumento de flujo. Y aquí ya empieza a aumentar menos, antes que ya no aumenta nada. Entonces, si estamos trabajando el transformador en un punto cercano al punto de saturación, corremos el riesgo que cuando hay una falla no detecte absolutamente nada. Entonces tenemos que trabajar de la zona baja, en esta zona, de tal forma que cuando hay un aumento de esa tirada y igual tengan una indicación, un reflejo de seguridad dentro del seteo que pusimos al revés, porque si no al revés no se da cuenta. Claro, de la clase de presión también de Claro, es un índice de calidad del transformador, porque eso es lo que tiene que ver con la calidad del núcleo y todo. Bueno, el núcleo de los transformadores de medida o de predicción tiene que ser ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? óptimo. ¿Y cuándo es mejor un núcleo magnético? En general, cuando magnetizamos el fluido magnético por primera vez, empieza a aumentar la corriente, vamos aumentando la corriente, No puede avanzar. el flujo va aumentando de forma lineal hasta que esté puro. Si después empezamos a disminuir la corriente, empieza el camino inverso, pero ya no se viene por el mismo camino, se desplaza. ¿Sí? ¿Aquí se ve esto? Una hipéresis Esto es lo que se llama poco hipéresis. ¿Pero por qué se produce? Porque el material magnético, cuando uno le quita la excitación, queda como magnetismo remanente. Esto es flujo magnético. Cuando la corriente vuelve a cero, ya no va a estar en cero aquí, va a tener un cierto valor. O sea, la primera vez que se magnetiza, se va por este camino. La segunda vez, o sea, o cuando cambia el ciclo, como es corriente alterna, vuelve por otro camino. Y así sigue, y después se invierte y llega al punto de saturación acá con una corriente inversa, aquí en sentido positivo, sentido negativo. Después vuelve, si empezamos después a disminuir la corriente negativa, vuelve, pero ya no vuelve por el mismo camino. Entonces aquí vamos a tener el magnetismo permanente en los dos casos, en el ciclo positivo y en el ciclo negativo. Magnetismo permanente. Y después, si sigue aumentando la corriente en el sentido positivo, el magnetismo vuelve a cero cuando ya tiene un valor y llega a ver. Y después ya nunca más ocupa este camino. Todos los que estamos felicitados
sea, el puntón, es el ciclo histérico. ¿Y cuando el material es de mejor calidad? Cuando este magnetismo remanente es mínimo, o sea que las dos curvas son casi iguales. Es el índice de calidad de los mismos magnetismos. Pero si está relacionado con el material que estamos construyendo. Claro, por las aleaciones ferrosas, ¿cierto? Que han ido perfeccionando, han ido haciendo aleaciones para obtener núcleos de mejor calidad. Y mientras más cercano esté, menos el error que se comete. Lo ideal sería que fuera una sola línea, o que las dos líneas, la que sube y la que baja, se superpongan y pasen por cero. Pero la realidad no es así. Después que ya se magnetizó, el primer ciclo, o sea, el primer hemiciclo sube, pero cuando ya cambia la polaridad, cuando empieza a disminuir, ya se viene por otro camino y después Pero eso solamente para los transformadores potenciales. para todos los transformadores. En general, para todos los movimientos ocurre lo mismo. Entonces, estamos claros con los circuitos magnéticos y la saturación. ¿Se entiende lo que es la saturación? Cuando ya, aunque se aumente la corriente, por más que se aumente, ya no sube el flujo, porque se saturan y ya no acepta más magnetismo. Bueno, el Burden es un dato que da el fabricante, que él nos asegura que bajo esa potencia, porque el Burden se mide en volt-ampere, es potencia. Entonces tenemos que ver cuánta corriente, cuánto voltaje se está aplicando a la bobina, nos da el Burden. Entonces nunca se debe pasar ese dato, porque hasta ese dato el fabricante garantiza la linealidad. ¿Qué es la linealidad? Que el primario sea lineal con lo que se está reflejando en el secundario. Pero sobre eso ya no se garantiza la linealidad. Entonces, ese es el dato que se considera para darnos cuenta si un transformador está en saturación o no. ¿Y qué pasa si la carga es demasiado baja? Nada. Hay que ajustar nomás el CT o el LED. Si la corriente reflejada en el secundario es pequeñita, tenemos que hacer los ajustes para que la interprete bien. Pero no habría un aumento de la corriente. ¿Cómo? ¿No habría un aumento de la corriente si la carga es muy baja? ¿O no hay que ver? No. Disminuir la corriente. Disminuiría la corriente. No, si la carga es baja. No, o Es sea, decir, la carga conectada al secundario diría que es muy baja. lo que se trata aquí es que lo que se refleja en el secundario sea proporcional al primario. Y si hay un aumento, aumente proporcionalmente. Y si hay una disminución, también lo que se refleja en el secundario sea proporcional, en forma lineal, que no haya un error. Entonces, la linealidad es lo que tenemos que cuidar, y la linealidad tiene que ver con la saturación. ¿Y cuál es el índice que nos permite ver si un transformador está saturado o cerca del punto de saturación? Es el borde. Entonces, tenemos que hacer todos nuestros cálculos de tal forma que no se supere el dato que nos da el fabricante. Se supone que el fabricante le hizo un montón de pruebas para obtener las curvas de excitación de tal forma que esté trabajando siempre en la parte lineal. Y por sobre el borde ya se empezaría a curvar. ¿Y cómo mide el volumen acá, por ejemplo? Midiendo la corriente y el voltaje. Ya. Pero ¿dónde Y multiplicándolo en volt-ampere. Ya, porque no sé si entiendo, pero ¿cómo tendría que abrir el circuito para medir corriente? ¿O con el primer de NASA medir la corriente? No tenéis que medir la carga que esté conectando para atrás. ¿Ya? Eso tiene que superar lo que supera el secundario. ¿Y otro profesor? Se supone que es el límite máximo para que garantice la linealidad. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre si uno llega a ese valor y después baja o lo sube?
sobrepasa, solamente pierde la linealidad, no queda con Claro, pero algún es que el daño peligro que físico. pierde la linealidad es que si se trata del circuito de protección, que el circuito de protección o el relé no se dé cuenta que hay una falla. Porque si está al límite ya aumenta, pero el reflejo en el secundario no va a aumentar. Sí, O va a aumentar muy poco. sí, no es lo que me refiero, que queda con algún daño físico o solamente el tema de linealidad solamente. En tema de linealidad, ¿no? Entonces puede que pueden estar muy bien hechos los cálculos, pero si se nos satura un transformador, puede que no funcione el sistema, que no lo tenga. Entonces tenemos que cuidar que siempre estemos bajo el valor máximo que sería el volt, los volt-amperes. Y el fabricante nos da ese valor porque ellos, cuando lo fabricó, ¿cierto?, le hizo todos los ensayos del laboratorio correspondiente y determinó que a ese valor el transformador era perfectamente lineal. Sobre eso ya no lo garantiza. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que estos transformadores, a pesar que sobrepasemos el volumen, todavía sigue siendo lineal. O sea que no está tan al límite, pero eso es por seguridad. Y ese sería un transformador de muy buena calidad, ¿cierto? Y está especificado de esa forma para que siempre nos marque bien lo que se refleja en el secundario. Profe, ¿y cuando se sobrepasa el volumen, el transformador queda dañado o No necesariamente. Tendría que ser excesivamente alto el porcentaje que se sobrepasa. Ahora puede que eso sea instantáneo en el caso de un fallo por circuito. Entonces, ¿Y qué te enseña para probar con falla? Ahora si no despejé la falla, ahí es distinto. claro, Ahí sí, se metía el equipo con una corriente permanente todo el Claro. rato y ahí te lo echa. Entonces, y puede que ocurra porque como no detectó la falla el sistema de protección, debido a que se saturó, mantenga la corriente por harto rato. Y ahí se nos van a dañar un montón de cosas. El aislamiento y No se nos va a dañar solamente el transformador, sino que se nos va a dañar un montón de cosas pueden estar involucradas en el sistema. Entonces yo le voy a compartir una idea. Cuando empezó el servicio de manutención y la aceleración, sería recomendable colocarlo como medición es que cuando tú haces las pruebas de servicio, tú vas a seguir teniendo para que eso sí se Está difícil. Ahora, aquí relacionado con esto mismo, existen transformadores que están diseñados solamente para medición y transformadores que están diseñados para protección, bueno, y otros, bueno, el de protección es más exigente, ese serviría para ambas cosas, pero se supone que es más caro. Entonces cuando solamente vamos a medir y sabemos que estamos dentro de un cierto rango normal, no es necesario tanta exigencia en cuanto a eso. Pero el de protección tiene que ser más estricto en cuanto a la saturación. el de potencial. No, independiente, es válido para los dos tipos. Pero en especial para los de corriente, porque cuando hay falla, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que la corriente se dispara. Entonces hay los de protección son más exigentes en cuanto a eso, a que esté más lejos del punto de saturación. La especificación del volumen la ponen un poco más bajo para que nunca la sobrepasen, asegurarnos que cuando hay una falla no se sature y pueda detectar la falla, porque si se satura ya dijimos que el sistema puede que no se dé cuenta que ocurre una falla.
Ya, entonces, aquí tenemos transformadores corriente. Aquí tenemos un tipo. Este está diseñado para laboratorio. No es el transformador común que nosotros encontramos en los tableros ni en la industria. Este es para laboratorio. Por lo tanto, tiene varios TAP. Entonces, aquí nosotros podemos cambiar la relación de transformación. Aquí tiene varias corrientes primarias y la corriente secundaria siempre va a ser 5. Aquí está el secundario, aquí está el primario. Y aquí tenemos una tablita en que nos da las relaciones de transformación. Por ejemplo, dice de 2.5 a 5. ¿Y cuál sería el TAP? Este. TAP son las derivaciones. O sea, en realidad lo que se hace es cambiar la cantidad de vueltas. O sea, el primario tiene varias derivaciones y sacando derivaciones podemos tener varios rangos. El primero es de 2.5 a 5. Aquí estaría elevando la corriente. O sea, cuando circule por el primario 2.5 amperes, en el secundario vamos a tener 5 amperes. Eso es lo máximo, vamos a ver el máximo. Después tiene otro TAP que dice 10 es a 5. Aquí ya estaría reduciendo. Cuando entre estos dos puntos circulen 10 amperes, acá vamos a tener 5 amperes. Después tenemos 25 amperes. Este es el común. Si elegimos el común y estos dos, cuando entre estos dos esté circulando 25 amperes, aquí va a estar saliendo 5, siempre. Aquí 25 y aquí 5. Por supuesto que si hay menos corriente, aquí va a bajar proporcionalmente. Bueno, aquí y se nos acaban los TAP. Y sin embargo, aquí dice 100, 125, 250 y 500. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando ya no tenemos TAP, el primario va a ser el conductor que pasa por el hoyo del toroide. Y aquí hay un dibujito en que se ve el toroide y un cable que da vuelta. Entonces, cuando aquí tendríamos, de acuerdo a la tablita que se muestra, cuando hacemos esto y por aquí circula una corriente, ese va a ser el primario. El secundario va a seguir siendo esto. Entonces, cuando le damos una vuelta, de acuerdo al dibujo que está ahí, cuando por aquí, por este conductor circulen 500 amperes, aquí vamos a tener 5 amperes. Ahora si le damos dos vueltas, el rango va a ser menor. Con dos vueltas, de acuerdo a esta tablita, cuando por este conductor circulen 250 amperes, en el secundario vamos a tener 5. El caso de 3 no aparece en la tabla, pero se podría calcular haciendo una regla de 3 simple o una proporción. Después dice 4 amperes, 4 vueltas o espiras. 3, 4. Entonces con 4 significa que cuando por este que sería el primario circulen 125 amperes, por el secundario van a estar circulando 5 amperes, siempre 5. Y si le damos una más, tendríamos 100 a 5. Con 5 espiras en el primario, que circule por el primario, este sería el primario, el cable rojo. En el secundario siempre vamos a tener 5. Y esa es la forma de, a veces cuando no tenemos el transformador justo que necesitamos, nosotros podemos variar
la relación de transformación dándole vuelta. En los tableros, normalmente ¿Qué pena es esa? Vamos a sacar una fotito. pasa un cable, no sé si han visto los tableros. No, saca completo, vas a sacar una fotito con la profe. No le saques de la puerta, vas a sacar una fotito. Por ejemplo. Eso. A todo el mundo. Sí, no, es que no lo cuando la grande se llama Sí, Bueno, los transformadores para los tableros, basta con que pase el conductor por el centro y capta el campo magnético que se produce alrededor del cable, y en el secundario se induce una tensión. Y los de tableros normalmente tienen una razón de transformación nomás. Uno los compra con diferentes razones de transformación, pero cuando no es adecuado para lo que nosotros queremos, y podemos cambiar la relación de transformación, ya no haciéndolo pasar así, sino que ya dándole una o dos vueltas y uno calcula. Y todo, como es lineal, es proporcional. Así se puede ajustar un transformador que no es exactamente el que necesitamos y usamos el que tenemos, ¿no? Dándole vuelta. Bueno, en la especificación de transformador sale el espesor máximo del cable que puedo hacer pasar por ahí. no. Eso tendría que ver en las tablas de los conductores, ¿no? El conductor sabe lo que... Pero aquí sale la corriente. Cuando es una vuelta, por aquí pueden circular 500 amperes, pero el espesor del cable, ese tiene que verlo en las tablas de los cables, cuántos amperes le aguanta el cable. A veces no es un cable, sino que es una barra. En los tableros hay barras, y justo las barritas de cobre se coloca esto. Algunos tienen hasta las ranuras para que se sujete el toroidal. Y no es un conductor, sino que es una barra. Y la barra soporta mucha corriente. Ya, bueno, aquí eso en cuanto a las relaciones de transformación. Y aquí tiene el burdo, 5 voltajes. La tensión de aislación máxima, 3 kilovolts, 3000 volts. Y está calibrado para 50 flechas. Este es un número de serie, que sería el factor de calidad. 0,2, ¿cierto? Sí. Así que un porcentaje del 0,2% en el secundario es porcentual, ¿cierto? 0,2% el error de medida máximo. Entonces, ahí tendríamos los transformadores de corriente. Ese 2% es el porcentaje del burden. Y ese No, es el porcentaje de error. Lo primero que vamos a hacer va a ser medirlo. Actividad número 1 dice y el 5. obtener parámetros de ensayo de recepción del transformador de corriente. El estado mecánico, bueno, el chequeo está enterito. Después el estado eléctrico, los bornes se ven sanitos. El tipo de núcleo, ¿qué tipo de núcleo es? Toroide, núcleo toroidal. También existen con otras formas de núcleo. ¿Qué otro núcleo hay? Los normales que usan todos los transformadores. Yo voy a buscar uno antiguo que tiene otro tipo de núcleo. Este es un antiguo. Y aquí vemos que el núcleo no es toroidal, es un núcleo abierto. Entonces, En una sola pierna nomás del núcleo está la bobina. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que tiene mucho flujo de dispersión. Se dispersa mucho. Aquí se aprovecha mejor el campo magnético. Se dispersa menos. Bueno, este es un transformador potencial, este es de corriente, pero antiguo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El estado eléctrico, bueno, vamos a ver la continuidad.
si tiene continuidad la bobina. Si no tuviera, es porque está cortado, está malo. Marca 0,2. Este es secundario, está bien. Tiene que marcar continuidad. El primer tap, segundo, marca algo y marca. Correcto. O sea, eléctricamente se ve bien. No tiene Aquí tiene un error de 0,1 ohm, o sea, y aquí también marca 0,1, significa que la resistencia real está bajo eso este está haciendo la aproximación, no. O sea, está cercano a eso. Va a aproximar al 0,1 o al 0,2. Aquí quedó igual, es porque está más cercano al 0,1. O sea, este instrumento no tiene tanta precisión, tanta resolución se llama. Porque tiene un dígito, no. Un decimal, quiero decir. Ya, medimos la aislación entre primario y secundario. Está fuera de rango, no marca nada. Pero esta medición será real si yo mido aislación entre primario y secundario, me marca que está abierto, o sea, está fuera del rango de los millones de ohms que puede medir, está fuera del rango. Pero ¿podemos confiar en esta medición? Yo creo que no. No. ¿Y por qué no? Porque la tensión de trabajo puede ser alta. Podemos estar midiendo en cientos de volts o miles de volts. Acuérdense que puede aislar hasta 3000 volts. Entonces puede que con 220 no sea lo mismo, con 380, con 1000, con 2000, con 3000, no es lo mismo. Y aquí estamos midiendo con una pequeña batería de 9 volts. Entonces puede que para esa fuente de alimentación que estamos aplicando aquí esté aislado, esté perfecto. Pero cuando aplicamos voltaje mayor, cambia la estructura atómica de los aislantes y se puede llegar hasta romper la aislación. Entonces cuando medimos aislación tenemos que medirla con un voltaje alto, ojalá con el voltaje de funcionamiento o superior, mejor todavía, si podemos aplicarle un voltaje mayor al que puede trabajar, y ahí vemos si realmente la aislación está buena o está mal. Entonces, este instrumento no nos sirve para eso, para medir la aislación. No sirve para medir la continuidad, sí, pero la aislación no. Entonces, ¿qué vamos a usar para eso? Para eso existe un instrumento que se llama megómetros, que están diseñados para medir la aislación. Este sería un Meyer o megómetro. Este instrumento no mide con 9 volts, sino que puede aplicar 250 volts, 500 volts o 1000 volts. Entonces lo que quiero demostrarles es que no es lo mismo medir con bajo voltaje la aislación que con alto voltaje. Tenemos que medir entre primario y secundario. Este instrumento, bueno, aquí se enciende y lo pongo en 250 volts. O sea, el instrumento va a aplicar 250 volts. Esto es lo mismo que cuando se mide la aislación de los motores, de cualquier tipo de máquina. Todo lo que estamos viendo aquí es válido para eso. Por razones de seguridad, como aquí van a aparecer 250 volts, que ya es peligroso para las personas, es necesario apretar este botón y sacar las manos para hacer la medición. Cuando yo aprieto el botón, empieza a parpadear
una luz y además aparece el símbolo de un rayo. Y ahí, si medimos el voltaje aquí, vamos a tener 250 volts. Y lo vamos a hacer. Multitester en voltaje. Vamos a ver qué voltaje es que se le está aplicando. Ya. Aquí vamos a ver Es alterno, continuo. continuo. 270, aquí dice 250, está un poquito más alto, pero está dentro del rango. Ese es el voltaje que le estamos aplicando. Entonces, ni por nada tocar aquí cuando esté apretado. Aquí marcó 10 millones de ohms, pero lo que está midiendo en realidad aquí es la impedancia interna del instrumento, que son del orden de los 10 millones de ohms. Entonces, eso era para que se dieran cuenta nomás del voltaje que le aplica. Entonces, para medir tengo que sacarlo, porque si no me falsea la medida de aislación. Está fuera de rango. Off. Ya vimos que con 250 todavía la aislación está perfecta. Ahora le aplicamos 500 volts. Ahora ya no va a ser 250, sino que va a ser 500 volts lo que le va a estar aplicando. Igual está fuera de rango. Ahora le vamos a aplicar 1000. Por razones de seguridad, el instrumento agrega un paso adicional para no sufrir una descarga. Entonces, antes de cambiar aquí a 1000, hay que apretar este botón, dice, para 1000 volts, presione y gire. Presionamos y giramos. Ya quedó listo para aplicar 1000 volts. Entonces, aprieto y marca fuera de rango. Después de un ratito marcó algo. ¿Qué marca? 3.710 millones de ohms. Entonces ahí le estoy demostrando que no es lo mismo medir con un voltaje que con otro. Con 1000 volts ya detecta un cierto valor. Con un voltaje menor, con 500 volts, está fuera de rango. O sea, está fuera del rango que puede medir, pero con 1000 volts ya marca algo. Después de un rato como que se rompe la aislación y empieza a marcar. En todo caso, ese valor de aislación es muy bueno. Igual es aceptable, o sea, no vamos a descartar el instrumento porque nos marca eso. Son 3.650 millones de ohms. Megohms. Está bueno. Ese es un valor de resistencia altísimo. Esa sería la aislación. ¿Y entre cuánto tiene que estar el rango más o menos? No, esto, bueno, depende del tipo de máquina, pero aquí vimos que... No, pero la norma dice que 1 mega por kb más o menos, ¿cierto? Un mega por kb. Sí, debe haber algún... Sí, hay una norma técnica que dice que por cada kb es 1 mega. Ya. Entonces, si le explicaste... Pero aquí tenemos 3.680 Es harto. millones Sí. de ohms, mega. Está súper bien. O sea, igual está bueno, pero marca. Sí. Pero con tensión menor no alcanza a marcar. Pero no alcanza a marcar porque significa que lo que está viendo como aislamiento es mucho mayor. Claro, está fuera de rango. Claro. El instrumento no es capaz para detectarlo con un voltaje menor. Entonces, si tuviera problema de pérdida de aislación, debería marcarme un valor. Relativamente bajo. En kilos.
quizás esté más tranquilo. Claro. Aunque igual tiene aislamiento, igual significa que es malo. Claro, igual tendría aislamiento, pero muy malo. O sea, habría una pequeña corriente de fuga. Y al trabajar con alta tensión, esa pequeña corriente de fuga puede hacer que se rompa completamente la aislación y salte un arco y se queme el equipo. O la máquina que sea, cualquier máquina, puede ser un motor, un generador, lo que sea. Si tienes duda, por ejemplo, medía otro equipo y comparáis medidas para hacer que estén en el mismo momento. Claro. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Del estado en que esté. Preferentemente la humedad. La humedad le afecta a la aislación y el polvo. Cuando las máquinas están llenas de polvo y cuando el ambiente está húmedo, con la humedad ambiental más el polvo, baja la aislación. ¿Qué hay que hacer? Limpiarlo. Enviarlo al taller de mantención. ¿Qué tienen que hacerle? Lo primero, una limpieza. Sopletearlo, dejarlo limpiecito, pasarle broche y soplete, dejarlo limpio, después meterlo en un horno para desplazar toda la humedad que pueda tener entre medio las bobinas y después aplicarle una capa de barniz. Y con eso debiera mejorar la aislación. Si a pesar de todo ese tratamiento que le hicieron no mejora la aislación, Murió. claro, tienen que bobinarlo de nuevo, sacar todo el alambre y bobinarlo de nuevo. Y ahí quedaría bueno la máquina. Pero eso es lo que se hace cuando se hace mantención preventiva, o sea, habría que hacer chequeo periódico, por ejemplo, una vez al mes, estar midiendo la aislación. Dependiendo del ambiente donde esté, pues si el ambiente es húmedo o corrosivo, tienen que ser más seguidos los chequeos y llevar una estadística. Entonces, llevando una estadística, van haciendo una curva y van viendo la tendencia, si la aislación va empeorando o va mejorando, o se mantiene. Lo malo sería si se ve la tendencia que entre chequeo y chequeo la aislación va marcando cada vez peor, significa que en poco tiempo esa máquina va a fallar. Estaríamos entonces. Entonces, esta parte, actividad número 1, estaría lista. Y también tenemos que medir con respecto a masa. Si la máquina tiene parte o carcasa metálica, tenemos que medir la aislación con respecto a lo metálico o al núcleo. Porque no basta entre primario y secundario, sino que también entre cualquiera de las bobinas y masa. Entre aquí y masa. Claro. Aquí tiene algo metálico, deberíamos medir aquí, Ya. pero vamos a medir Acá mismo. con Milbon. Vamos a ver si marca algo. Marca. Mira. Entonces, también se debe checar con respecto a tierra. Bueno, es lo que está dibujado aquí. Ahí tiene la tierra y se está midiendo entre tierra y cualquiera del primario, entre AB o entre CD o entre primario y secundario. Ahí están todas las posibilidades de medición. Me imagino que registraron los valores y hacer notar que con voltaje menor no marca nada y ya con 1000 volts nos marca algo que es un valor altísimo, que sigue siendo bueno, pero marca, estaría dentro del rango que puede medir el instrumento. Y con voltaje menor está fuera del rango. Estaríamos listos con la actividad número 1, vamos a hacer la actividad número 2. ¿Y acá con este? Bueno, si gusta lo hace, pero Es que más que nada no se podría... Bueno, sería lo mismo. Sí, pues sí, lo mismo. Aquí tienen que... Primero y secundario, bueno. ¿Sí? Aquí tendría que alguien sujetar y tener cuidado de no tocarlo Sí. A ver. y sacar las tapitas estas. ¿Y no se puede colocar que la tapita le haga presión todo? Ah, no. Entonces ahora vamos a hacer el ensayo de linealidad.
Héctor. Cargar el botoncito. ¿Puede cargar el botoncito? Hay marca. Y marca menos que el de corriente. Que son 2.000 millones de euros. Ya. Y seguramente si lo hacemos con 500 volts no va a marcar nada. ¿Ves? Fuera de agua. Pero con 1000 volts sí marca. Y si le aplicáramos más voltaje, bueno, hay megómetros que aplican más voltaje. Pueden aplicar 5.000, 10.000 o más volts. Dependiendo de la máquina que se vaya a ensayar. La tensión nominal de la máquina. ¿Tenemos? ¿Cómo andamos el tiempo? No. Quedan 9 minutos. No me alcanza. ¿O lo continuamos la otra clase? Mejor con más tiempo. Sí. Sí. Y aprovechan de estudiar la guía. Aquí voy a decir, explicarles lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un variac, o un autotransformador variable. Sería este. ¿Sabes lo que es un variac? Sí, se va dependiendo la. Claro, Esto fue regular. claro, es autotransformador, porque tiene una sola bobina, no tiene ni primario ni secundario. Tiene la bobina entre los extremos, se aplica un voltaje, y entre uno de los extremos y el cursor sería este, que lleva un carbón que va rozando el bobinado, el núcleo aquí es orbital. Lleva una sola capa y por encima está, se le sacó el barniz de tal forma que un carbón que gira va haciendo contacto. Igual que un potenciómetro o un reóstato. Potenciómetro con bobina. Claro, con núcleo magnético. Entonces, aquí, ¿para qué nos sirve? Para tener un voltaje variable. Ese voltaje variable lo aplicamos al primario de un transformador, que está acá abajo. Este es un transformador que tiene la capacidad de entregar alta corriente. Entonces, alimentamos el primario 220 y tiene 4 secundarios. Todos los secundarios son de 2 volts, pero cada uno puede entregar 1000 amperes. Aquí entran 220 y aquí tenemos secundarios de 2 volts. 1000 amperes cada uno. Y eso se repite en cada uno de estos. Estos están aislados entre sí. De tal forma que este transformador, como lo va a entregar alta corriente, no va a servir para hacer los ensayos de los transformadores, de los relés, para simular fallos. Entonces este sería como nuestra fuente de corriente. Bueno, considerando las polaridades, podemos ponerlo, estos secundarios en serie o ponerlos en paralelo. La potencia máxima son 8000 voltamperes. Eso es lo que puede entregar el transformador, 8000 voltamperes, pero con bajo voltaje. Por eso es solamente 2 volts. Si baja el voltaje, sube la corriente. Si los ponemos en serie, tenemos 2 volts más 2 más 2, ¿cuánto tendríamos? 8 volts. Con una capacidad máxima de 1000 amperes, tendríamos los 8000 voltamperes. Si los ponemos en serie. Ahora, si los ponemos en paralelo, también los podemos poner en paralelo porque todos tienen 2 volts. Entonces no hay ningún problema ponerlos en paralelo. ¿Y qué va a pasar? Se va a mantener los 2 volts, vamos a tener 2 volts, pero se suma la capacidad de corriente. Cada uno tiene 1000 amperes, podemos tener 4000 amperes con 2 volts. Está ideal para hacer una soldadora de puntos.
Entonces, ahí está. 4000 amperes por 2 volts nos da 8000 volt-amperes. Se mantiene la capacidad del transformador, la potencia nominal. Son 8000 volt-amperes. Entonces, yo puedo elegir, pongo 2 en serie, pongo 3, aquí hay 3 en serie. La polaridad está marcada, A1, A2, B1, B2, C1, C2 y así. O bien con el punto. Esa es otra forma de marcar la polaridad. Todos los que tienen punto significa que en el mismo instante tienen la misma polaridad. Cuando este es positivo, todos estos son positivos. Cuando este es negativo, todos estos son negativos. Entonces no hay ningún problema si conocemos la polaridad de ponerlo en paralelo. Si la polaridad estuviera cambiada, hacemos un tremendo cortocircuito al ponerlo en paralelo, porque se suman. Pero por eso es importante la polaridad. Bueno, esto es para transformadores de potencia. Y también vamos a ver la importancia de la polaridad en los transformadores de corriente. Está considerable en la actividad 3. En la actividad 3 hacemos un ensayo de polaridad de los transformadores de corriente. Se están usando 2 transformadores de corriente y depende de cómo los conectemos, la corriente aquí en el centro va a aumentar o se va a anular. Que como suma recta de corriente. Claro, sí. Dependiendo del sentido de las corrientes, si están las dos en el mismo sentido se suman, pues si hay una así, la otra así, se anula. Y como son iguales, el resultado no va a ser. Este amperímetro en la 3 marcaría 0. Y eso es. Nos fuimos en alta cháchara, pero es importante para entender los conceptos. Si no lo crea, este tema me salió el fin de semana, una visita técnica. ¿Sí? Sí. En la visita técnica me preguntamos si podía haber indicación con un transformador de corriente y uno de potencial. ¿Pero de qué capacidad? Es por una subestación, que está en la parte de Noxi en 415 frente a Arenal. Pero no la conozco. Pero tú, para mí, la relación con un transformador de corriente, ocupáis un inductor de potencia. No, si no tengo el instrumento, pero me preguntaron y en el momento. ¿Tiene instrumento? No, pero hay un Y por un Trax, se cuesta, rentarlo cuesta como 2 millones de días que se